nosotros es un gusto y nos complace aprender de esta gente, ¿verdad? Ellos nos van a dar una manera diferente de ver la política. Bueno, sin más preámbulo, toca comenzar. Nuestra temática de hoy se titula Nuevas formas de hacer política. Entonces, eso será impartido por nuestro invitado, don Dagoberto Gutiérrez. Entonces, para comenzar y para romper el hielo con esta temática, don Dagoberto, hay muchas acepciones de la palabra política, pero nos gustaría que comenzáramos y que usted nos dijera cuál es su concepción de política y a qué nos referimos cuando decimos nuevas formas de hacer política. ¿Cómo han estado? ¿Y cómo les ha ido con estos grandes calores que hay ahora? Terrible, ¿verdad? Pero tienen agua bastante ustedes aquí. ¿Pueden bañarse varias veces al día? No. Mira qué problema. ¿Y el aire es bueno? ¿El oxígeno es bueno aquí en San Vicente? No, ¿verdad? No. ¿Y la política es buena? No. Es importante saber que una cosa es lo político y otra cosa es la política. Eso como punto de partida en la reflexión. Lo político es una cosa, la política es otra cosa. La diferencia no tiene que ver solo con las palabras. Claro, las palabras es lo más maravilloso que nosotros tenemos. Pero en este caso, el tema es más profundo. Porque lo político es el horno donde nosotros nos hacemos seres humanos. Es como el pan. El pan, para hacerse pan, necesita determinada temperatura. Nosotros también. Pero no nos damos cuenta. Cuando el papá o la mamá lo lleva a uno a la escuela el primer día, uno recibe un gran susto. El primer susto en su vida. Porque uno se queda solito sin el papá. Y hay una profesora que lo sienta uno en un lugar y no puede uno moverse del lugar y de repente empiezan a hablar, suena una campana, sale uno corriendo para su casa, pero no se puede ir porque está cerrada la escuela. ¿De qué se trata eso? Allá hay un poder y ese día te meten a vos en la cabeza una serie de palabras como patria, bandera, himno, gobierno, obediencia. Todas son palabras políticas y todas son palabras envenenadas con las que vas a vivir toda tu vida. Pero luego te das cuenta que en el barrio hay un señor que presta pisto. Ese señor tiene agarrados a todos los vecinos a partir del pisto. Es el poder. Pero luego vas a la iglesia y el cura es el que está hablando, diciendo cosas. Ese también es el poder. Eso es político, bien político. Luego te das cuenta que en tu casa quien manda es tu mamá. Pero aparentemente es tu papá. Pero realmente es tu mamá. Ahí hay también un tema que tiene que ver con el poder. El poder. Eso, todo eso es lo político. Viene Semana Santa y vienen las vacaciones y hay procesiones y se conmemora algo que pasó hace
miles de años. Y se representa. Ese también es el poder ideológico, eso es lo político. ¿Y cuándo aparece la política? Fíjate que la política aparece desde el momento en que uno es concebido. La Constitución dice, el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Es decir, no ha nacido uno y el Estado le pone su fierro, su marca. Esa es la política. Pero luego, cuando uno nace, el papá lo apunta a uno en una lista en la alcaldía municipal y le dan un papel que se llama partida de nacimiento. Si vos no tenés la partida de nacimiento, no existís. Ese es el Estado. Esa es la política. Luego, tu mamá te lleva a la escuela y ahí le piden la partida de nacimiento. Y tu mamá no puede decir, no, es que yo lo conozco, yo sé que es mi hijo, no necesita partida de nacimiento. No, es que si no lo matriculan. Esa es la política. Salís a la calle y te encontrás con un policía. Ese es el Estado. También es la política. Y luego te das cuenta que las calles están rayadas de color amarillo o de color blanco. Esa es la administración pública, es la política. Luego en la esquina de la calle hay un semáforo. Unos son verdes, otros son rojos. Y a vos te gusta el color moradito lila. ¿Y podés pedir un semáforo moradito lila? No, rojo o verde. Esa es la política. Entonces, lo político es el horno, el hogar donde a uno lo hacen persona en un mar político. Y la política es la relación tuya con el Estado. Ahora, ¿y podés dejar de tener relación con el Estado? Jamás. ¿Cómo? Nunca. Mira qué problema, mira qué lío. El Estado es un animal que te resuella en el buche las 24 horas del día. Te cobra impuestos. El Estado tiene un grupo de gente que le administra el poder, así como hacen los grandes capitalistas que tienen tanto pisto que necesitan gerentes que les administren los bancos y que les administren las empresas. El Estado es algo que no se mira. Nadie mira al Estado. Mira qué peligroso. Mira qué peligroso. El Estado es un conjunto de aparatos: Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, ministerios, direcciones generales, ejército, policía. Todo eso se llama Estado. Ese es el Estado. ¿Y el gobierno entonces qué es? El gobierno es el equipo humano que administra esos aparatos. El gobierno es el administrador. ¿Cómo le llaman los abogados a esos aparatos? Instituciones. Esas son las instituciones. ¿Has oído vos cuando los abogados dicen, es que la clave consiste en dejar que funcionen las instituciones? Ellos están haciendo política. Porque, ¿y qué son las instituciones? Son esos aparatos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, aparatos. Pero, ¿cuál es la clave de esos aparatos? No son los aparatos en sí, sino
¿quiénes lo dirigen? Personas de carne y hueso. El punto es, ¿quiénes dirigen esos aparatos? Mira la sala de lo constitucional. ¿Desde cuándo tenemos sala de lo constitucional? Hace un gran rato. Pero hasta que de repente llegaron 4 estudiosos, el Rodolfo, el Belarmino, el Florentín y el Sidney. ¿Y estos 4 se conocían? No. ¿Eran cheros? No. Los diputados los eligieron porque los diputados no conocen a la gente. Y entonces los juntaron. Y cuando se juntaron se dieron cuenta que pensaban parecido. Que la sala de lo constitucional debe ser el guardián de la Constitución. Y miren lo que ha pasado con la sala de lo constitucional. Todo el trabajo de la sala de lo constitucional, ese es un trabajo político. Porque la Constitución de un país es un documento político. Y el material de trabajo de la sala de lo constitucional es un material político. Entonces, la clave de las instituciones es quién dirige las instituciones. No son las instituciones en sí. No, hombre, ¿qué va? Es como el gobierno, ¿no? ¿Quiénes controlan el gobierno? De eso depende el gobierno. ¿Cuál es el proyecto político de los que controlen el gobierno? De eso, justamente de eso depende el gobierno. Ahora bien, la política es como la justicia, como la libertad. Estas son palabras cristalizadas. Los filósofos dicen que son palabras objetivizadas, contra las cuales nadie está. ¿Y quién está contra la justicia? Nadie. ¿Y quién está contra la libertad? Nadie. ¿Y quién está contra la política? Nadie. ¿Quién está contra la democracia? Nadie. Pero el tema es, ¿qué es lo justo? Ese es el tema. El tema no es la justicia, sino lo justo. Que lo justo para unos es injusto para otros. La democracia para unos es dictadura para otros. Y la dictadura para unos es democracia para otros. Y aquí viene un gran problema. ¿Y la democracia es dictadura? ¿Y la dictadura es democracia? Mira qué rollo. A nosotros nos han enseñado a pensar en blanco y negro. Es decir, que nosotros entendemos que la muerte no tiene que ver con la vida, que el fin no tiene que ver con el principio, que lo blanco no tiene que ver con lo negro, que lo injusto no tiene que ver con lo justo. Así nos han enseñado a pensar. Y el principio rector del pensamiento es que todo se relaciona con todo. Ese es el principio. Todo se relaciona con todo. En el principio ya está el fin. En el fin, ahí está el principio. En la democracia está la dictadura. Mira qué problema para la cabeza. Pero como hoy nos hemos reunido para aprender a pensar, aprendamos a pensar. Y la democracia es para todos. Esto es como el progreso. A uno le enseñan a pensar que el progreso es para todos y que vos jamás debes estar en contra del progreso.
Muy bien, te construyen una supercarretera. Ese es progreso. ¿Cómo no? Pero la clave es preguntarse, ¿y para quién es el progreso? Ajá. Porque ocurre que esa supercarretera pasó por encima de un bosque y pasó por encima de los mantos acuíferos de 2 y 3 y 4 comunidades. Ajá. Y para esa gente a la que se le destruyó el bosque y las fuentes de agua, ¿esa carretera es progreso? No. Este es el punto. Este es el punto. ¿Y para quién sí es progreso esa carretera? 1, para la empresa que vendió el cemento. 2, para la empresa que la construyó. Claro. 3, para los ingenieros que hicieron los cálculos. Para los ingenieros que hicieron el diseño. Para ellos es el progreso. ¿Y para la gente? No. Lo mismo ocurre con la democracia. Nunca la democracia es para todos. Este es el problema. Nunca es para todos. Si la democracia es para una minoría, así como ocurre en nuestro país, ¿qué es la democracia para la mayoría? Si la democracia es para la mayoría, ¿qué es esa democracia para la minoría? Dictadura. ¿Tiranía? ¿Tiranía? Eso de aprender a pensar da dolor de cabeza. Da dolor de cabeza. Ahora bien, ¿y de qué depende la política? De quién sea el sector que controla el gobierno. Eso depende de la política. Y el gobierno es el sector que administra la política del Estado. Repito, el Estado no lo miramos. Miramos al gobierno. ¿Y cuál es la política del gobierno? De eso depende todo. Cuando hablamos de una manera diferente de hacer política, estamos diciendo varias cosas. Porque una cosa es hacer política y otra cosa es participar en política. ¿Quiénes hacen política? Los poderosos. ¿Quiénes son los que más hacen política en nuestro país? ¿Un partido político o un banco? ¿Qué piensan ustedes? Si yo le pregunto a usted, ¿un partido o un banco? Un partido político. ¿Y vos? La banca. ¿Y vos? ¿Y vos? Igual, un banco. Mira qué problema. ¿Quién hace más política? ¿Un partido político o un banco? El que tiene más poder. Ese es el punto. Claro, hacer política es un acto de poder. Ese es hacer política. ¿Quién tiene más poder? Un banquero. Ellos hacen política más que un partido político. ¿Y qué ocurre cuando un partido político no hace política? Y si un partido político no hace política, ¿qué es lo que hace? Politiquería. ¿Y qué es la politiquería? Es el negocio. Es el negocio. Es el negocio. ¿Y cuál es la mercancía que se compra y que se vende en ese negocio? Es la política. La política en tanto mercancía. Mira qué complejo.
Pero es el banco y es el banquero el que más hace política. Pero no aparecen como políticos. Mira qué maravillosos y qué listos son. ¿Quiénes son los que ponen en los gobiernos a los ministros de Hacienda? De Hacienda. Los banqueros. Claro. El ministro de Hacienda en un gabinete suele ser el más poderoso. El más poderoso. Ahora, ¿y el pueblo hace política? Cuando vos votás, ¿estás haciendo política? Brillante, brillante. Es que cuando vos votás, estás participando en política. Y claro, miren la diferencia. Cuando vos votás, participás en política. Y en esa política en la que participás, ¿es tu política? No. Ese es el rollo, ese es el gran problema. La clave es que el pueblo aprenda a hacer política. ¿Y qué dianches es eso de hacer política? Si ya dijimos que votar no es hacer política, ¿y entonces qué es hacer política? ¿Cuándo uno hace política? Uno hace política, primero, cuando define sus objetivos y sus propósitos. La comunidad dice, mis intereses son estos y estos. ¿Y qué es un interés? Nosotros, todos somos interesados. Todos somos interesados. Y aquella persona que no sea interesada, no. Para nada, hombre. Para nada. Esto es como cuando una novia invita a su novio al cine, confiando que en el cine el novio se va a poner listo. Pero entonces, como el novio es desinteresado, se pone a ver la película. ¿Y quién les ha dicho que al cine se va a ver películas? No, hombre, no, hombre. Mira qué equivocación. Ese muchacho es desinteresado. No, se trata de ser interesado. ¿Y qué es un interés? Un interés es una necesidad organizada. A la base de cada interés hay una necesidad. Claro, hay una necesidad. Pero esa necesidad está organizada políticamente, ideológicamente, culturalmente y psicológicamente. Ese es el interés. ¿Es malo ser interesado? No, es que si no tenés interés, ¿cómo? ¿Y cómo se vive? Hazte una matita de rosa. Siente tus intereses. No, has de saber si tenés o no tenés poder. Porque para eso sirve el poder. Para lograr los objetivos políticos. ¿Y cuáles son los objetivos políticos? El agua, el trabajo, la economía. Vos te das cuenta que normalmente los alcaldes hacen obras materiales. ¿Y cuál es la esencia de la política? El ser humano. Es el ser humano. Claro, pero el trabajo por y con el ser humano es el tema clave de la política. ¿Cómo vive el ser humano? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo duerme? ¿Cómo bebe? Si vos
logras establecer los términos para hacer política, estamos haciendo otra política a partir de la gente. Ese es el punto. Claro, esto te va a llevar a la confrontación con los poderosos. Pero bueno, la vida de eso se trata. La vida es siempre una confrontación entre la vida y la muerte. Ese es el conflicto fundamental. Ese es el conflicto fundamental. La política nueva no rehúye el conflicto. No, porque no se puede. No se puede. Esa política nueva parte de la gente. Es la gente la que hace la política. Es el pueblo el que descubre la política. Aquí aprovecho para establecer la diferencia entre la gente y el pueblo. La gente somos los seres humanos de carne y hueso. La gente común. La gente que sufre, la gente que goza, la gente que llora, la gente que tiene trabajo, la gente que no tiene. Esa es la gente. ¿Y quién es el pueblo? ¿Es lo mismo que la gente? No. Claro, el pueblo es el que vota. Es el que vota. ¿Y cómo le dicen al pueblo? Soberano. ¿Y el pueblo es el soberano? No. El pueblo no es el soberano. Pero el trabajo del pueblo, la esencia de la figura pueblo, es el voto. ¿Y qué es el voto? Es un instrumento político. El voto es un instrumento político. En la filosofía política tradicional, el voto es un derecho y un deber. Y se dice, el voto, el arma de los hombres libres. No, hombre, es instrumento político. En este concepto estamos rompiendo con la filosofía política tradicional. Y miren la trascendencia, porque si es un instrumento político, es táctico, tiene un uso táctico. Hay momentos en que no hay que votar, es que es tu instrumento. Y hay momentos en que hay que votar, es táctico. ¿De qué depende? Depende de las condiciones políticas, históricas, económicas. Por ejemplo, en Honduras, la gran lucha que acaba de darse, ¿cuál fue la posición del gobierno hondureño? Que la gente no votara. ¿Y cuál fue la posición de la Alianza Ciudadana? Que la gente votara masivamente. Es que es táctico. Que votes o no votes es táctico. Y lo táctico es lo que hoy te sirve, mañana no te sirve. De acuerdo a tus necesidades. Tus necesidades. ¿Y qué es lo que reconoce la ley en nuestro país? Reconoce 3 clases de votos: voto válido, voto nulo y abstención. Y si alguien llama a votar nulo, ¿está enfrentando a la ley? No, no, hombre, es que existe el voto nulo, el voto válido y la abstención. Ahí no hay ningún problema. Es más, en la parte final de la ley electoral, dice un artículo, cuando el voto nulo y la abstención superara a los votos válidos, el Tribunal Supremo Electoral deberá declarar nula la elección. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, dice, cuando el voto nulo y la abstención supere al voto válido, entonces la elección es nula. Y dice, deberá
deberá el tribunal declarar nula la elección. No dice podrá el tribunal, no, debe declararlo nulo. Entonces, la figura del voto nulo, ¿tiene existencia legal? Claro que tiene existencia legal. Y es lógico. Los que hacen las leyes son listos. Y eso de hacer leyes requiere mucha cabeza. Una vez nosotros nos metimos a hacer un proyecto de ley de aguas. Difícil. Yo era miembro del equipo de abogados que estaba haciendo eso. Difícil. Hace como 1000 años lo presentamos a la Asamblea Legislativa. Sí. Claro. Ahí está todavía. Ahí está todavía. Entonces no. Cuando hablamos de una manera nueva de hacer política, nueva, estamos hablando de eso. Que la gente aprenda a hacer política. Que la gente defina cuándo participar en política. Y que aprenda la gente que se participe en la política de uno. En la política propia de uno. Una nueva manera de hacer política con tus propios proyectos. Descubriendo la fuerza del pueblo mismo. La fuerza del pueblo mismo. Para terminar esta parte muy rápido. ¿Ustedes han oído de eso del mesianismo? No sé cómo andan ustedes con Dios. Si tienen buenas relaciones, vos no has de tener tan buenas relaciones. No se le haya a este. Uno debe aprender a leer la Biblia hebrea y la Biblia de nosotros, que es el Popol Vuh. Es el Popol Vuh. Pero en la Biblia de los judíos hay una parte. Había un muchacho como de 30 años que se llamaba Jesús, decente, simpático, inteligente, con mucho prestigio en el pueblo. El pueblo necesitaba que lo liberaran del yugo de las legiones romanas, que le ponía impuestos, que lo reprimía, que hacía alianzas con un grupo de judíos llamado el Sanedrín. Y la gente estaba esperando a alguien que lo liberara. Ese día, este muchacho, como de 30 años, oyó una bulla en el río. Había un río allí. Y él dijo, voy a ir a ver esa gran bullanca. A ver de qué se trata. La mamá le dijo, está bueno, comete unas chilaquilas antes. Te van a caer bien. Con tortilla tostada. Y fue. En el río había un tipo llamado Juan el Bautista, que estaba bautizando a la gente. Cuando lo vio, dijo, este Juan, que eran mero familias, dijo, he allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vos oís eso, pensás que es una fórmula meramente religiosa, una fórmula política. Claro que ellos eran muy religiosos, entonces le daban ese contenido, el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque en esos tiempos los ricos, grandes pecadores, compraban un cordero. Los sacerdotes mataban al cordero en el templo y ese cordero pagaba los pecados del que lo había comprado. Mira qué fácil. De ahí viene la figura chivo expiatorio. Chivo expiatorio. El que no tenía pisto compraba aves, igual las mataban. Pero Juan dijo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Pecado. ¿Y cuál era el pecado en ese momento?
Esa, la ocupación militar de los romanos, la represión de los romanos, la pobreza del pueblo, la represión del pueblo. Eso es lo que él iba a quitar. Era lucha contra el orden de los romanos. Y Jesús dijo, este está peli, este me quiere comprometer. Pero se bautizó. Y ahí dijo aún más, yo no sirvo ni para desamarrarle las sandalias a este. Estaba diciendo, este es. Y la gente decía, este es. Él fue aceptando la carga. ¿Te acordás al final lo que les dijo a sus amigos? ¿Qué dice la gente de mí? Y ellos le dijeron. Y luego les preguntó, ¿y ustedes qué dicen de mí? En esta coyuntura, Bukele está expresando la esperanza de la gente. Está expresando la confianza de la gente, la desesperanza de la gente, el hartazgo de la gente que ya no aguanta toda esta cosa. Esos candidatos que dan grima, esas campañas electorales de jabón Camay. ¿Se acuerdan ustedes? Hace muchos años había una propaganda sobre el jabón Camay que decían, Camay embellece desde la primera untada. Era un volado maravilloso el jabón Camay. Y uno salía rápido a comprar jabón Camay. Así son las campañas electorales. Bukele expresa eso. Hemos de saber que el enfrentamiento es grande. Hemos de saber que es peligroso. Hemos de saber que él está dispuesto a asumir esa carga. Pero el pueblo debe saber que es una ruta donde ha de haber movilización, organización y formación. 3 cosas. Hemos de ir más allá de eso de las redes sociales, que está bien, que es importante. Pero has de salir, así como lo que estamos haciendo hoy, reunidos, actuando, caminando, interesados, escuchando, para llevar el mensaje a todo el que tenga oídos para oír y ojos para mirar. Esa es la nueva política, la nueva manera de hacer política, para aprender después a participar en tu política y no en la política de los otros que nos dañan. Y hagan preguntas ustedes. Bueno, si no, solo me va a hacer preguntas. Bueno, después de una super cátedra de política, se viene una infinidad de preguntas a la mente. Porque la verdad fue una super cátedra de política, pero hay tantos puntos en los cuales se puede aterrizar después de escuchar esto. Uno de ellos, pues, él mencionaba, me llamó la atención lo del jabón Camay, ¿verdad? Entonces se me viene a la mente la figura del asistencialismo político como una forma tradicional, ¿verdad? En el asistencialismo los partidos no buscan soluciones estructurales a los problemas, sino soluciones momentáneas. Dicen, vamos a hacer una jornada médica, pero no te curamos el mal, solo te vamos a decir qué tenés y te vas para tu casa. Entonces, entre otras cosas, te regalamos un guacal, te regalamos esto, te regalamos lo otro, pero no solucionamos la problemática desde la raíz. Entonces, don Dagoberto, ¿qué piensa usted del asistencialismo y cómo eliminar esa figura
como parte de hacer política. ¿Qué deberían hacer los políticos? Está apagado. La primera pregunta aquí es, ¿y quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los políticos? A nosotros nos han enseñado también que los políticos son los que están en la Asamblea Legislativa, que los políticos son los de los partidos políticos. Y también nos han enseñado que hay una clase política. Ocurre que nada de eso es cierto. No hay clase política. Hay clase social. Esa es otra cosa. Todos nosotros los que estamos aquí pertenecemos a una clase social. Lo querramos o no, lo entendamos o no, estemos o no de acuerdo con eso. Hay un origen de clase, que es la clase de mi papá y de mi mamá. Yo soy lo que mi papá y mi mamá es. Eso se llama origen de clase, origen de clase. Pero luego hay otro momento sociológico, se llama situación de clase. De repente vos sacás el bachillerato, vas a la universidad, te gradúas de cualquier cosa. Ajá. Y entonces tenés otros amigos, otra novia, y vas a tu cantón. Antes ibas en bicicleta, no, antes llegabas en el bus, después en bicicleta, hoy llegas en moto. Ya es una diferencia en moto. Y luego llegas donde tu mamá y tu papá con otra novia. Esta es la Rosita López. La Rosita López, sí, que me la encontré allí en San Salvador, allí por el Hula Hula. Eso se llama situación de clase. Ya vos, a partir de tu condición, ya tenés otras situaciones, otra relación. Y hay una última etapa que se llama posición de clase, que es cuando vos te definís ante el mundo y decís, ¿con quién estoy? ¿A qué he venido a este mundo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis enemigos? No olvides vos que solo el que no vale nada no tiene enemigos. Es que valés tan poco que ni enemigos tenés. No, hombre. Eso lo resolvés en lo que se llama posición de clase. Ahora, ¿y los políticos constituyen una clase social? No. ¿Y cuál es la trampa de esa figura? Es que según esa figura, en la sociedad hay un sector que se especializa en hacer política. ¿Y los otros? En participar en política. Este está bien. Este es bien. Ayer se me escapó, pero hoy no, lo juro por Dios que no. Tira el gallo esa política. No, ellos no. Nosotros sí. La política es como comer tortilla tostada con queso seco. Mira qué maravilloso. Tortilla tostada con queso seco y una tacita de café. Ya lo hiciste. ¿Verdad que es un gran invento? La política está relacionada con la vida de cada persona. Todos hacemos política.
todo. ¿Cuándo vos haces menos política? Cuando vas a votar en cualquier circunstancia. Ahora bien, lo que se llama asistencialismo es una política. ¿Qué busca esa política? Que la gente no descubra las raíces estructurales de sus problemas. Claro. Y que la gente no se ponga a trabajar en la solución de sus problemas. Ahora bien, ¿y qué dianches es la estructura? La estructura es parte de un sistema. Veámoslo con un ejemplo. Hay un palo de mango. Ese árbol de mango es un sistema. La clave del árbol está en la raíz, que no se mira. No se mira. Las hojas constituyen verdaderos laboratorios en donde se procesa la fotosíntesis. Los árboles son más poderosos que nosotros porque comen sin moverse. Pero cada hojita es un laboratorio. Ahora bien, ese árbol, que es un sistema, tiene un conjunto de ramas. Cada árbol tiene ramas en una determinada forma. El amate, por ejemplo, las ramas del amate son cruzadas, papandas. Esa parte del sistema es lo que se llama estructura. La estructura es la parte permanente de un sistema, lo que se mira y representa al sistema. Por eso se dice, cuando se cambia la estructura, se cambia el sistema. La estructura es una parte clave. ¿Y el sistema? Cuando nosotros estamos frente a un sistema, hay un sistema, cuando vos descubrís que las partes no son lo más importante, sino la relación entre las partes. Un ejemplo, nosotros mismos. Nosotros tenemos aquí un corazón, un estómago, un cerebro, riñones, hígado, intestino delgado, que es un laboratorio maravilloso, intestino grueso. Todo eso son partes, son cosas que no se conocen, no son amigos. El corazón no es chero de los pulmones. No creas vos que en la noche platican, intercambian sobre la sangre, no se conocen. ¿Cuál es la clave de nosotros? Que todo está relacionado, todo. El corazón tira la sangre roja y luego regresa azul. Esa sangre pasa por los pulmones y ahí sale roja otra vez al corazón y la vuelve a tirar. Ese es el problema de estar muy gordo, porque cuando uno está muy gordo, el corazoncito debe hacer llegar la sangre hasta el último rincón, y eso, cabal, eso cuesta mucho. Entonces, la estructura es lo que sostiene un sistema. Todo esto no se mira, pero el cambio de la estructura es la parte fundamental de la sociedad. Cuando a vos te dan asistencia, te están reduciendo tu papel de transformador, tu papel de luchador, y solo eso resuelve las cosas. Que la gente asuma, que se haga cargo, que se encargue de la carga de la realidad, eso, y que tenga ánimo de luchar hasta el fin de los siglos, amén. Y oigan bien, cuando vos llegues al cielo, todo tembloroso, si te has sido víctima de una inmensa diarrea de esas que no dan tiempo, te van a interrogar y te van a preguntar, ¿y vos fuiste miembro de los movimientos sociales?
¿Te acercaste a las actividades de Nuevas Ideas? Te van a preguntar, sí, no estés creyendo. Y si vos decís, eso te lo va a decir un tipo que se llama Santo Tomás de Aquino. De una vez te adelanto la información para que vos ya la tengas apuntada. Y si vos le decís, no, don Tomás, es que no tenía mucho tiempo, te van a mandar a adorarte 100 años. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. La ayuda a la gente es descubrir las propias fuerzas de la gente. Y esto no quiere decir que no hay que ayudar a la gente, no, ¿cómo no? Vienen los terremotos. ¿Qué significa eso para nosotros? Duro. Los temporales también, pero hay que abordar los problemas estructurales. Este es el punto. Muy bien. Bueno, como les decía, cada respuesta que don Dago da es una super cátedra de política, y en aras del tiempo, ¿verdad? Surgen varias preguntas más. Antes de pasar a la participación de nuestro amigo el ingeniero Rogelio Rivas, solo dos cosas, don Dagoberto. ¿Cuál es la amenaza real que representa para la clase política actual figuras como la de Nayib Bukele? Esa es la primera. Y la otra, Carlos Calleja, por otro lado, se muestra como el rostro renovado de la derecha salvadoreña. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Será un rostro renovado o es simplemente una figura instrumentalizada, como decimos? Antes de pasar ya a la participación del ingeniero. La situación de Bukele, al irrumpir en el terreno de la lucha política, es la mayor perturbación de las fuerzas políticas tradicionales de nuestro país. Hay que decir que en El Salvador no hay burguesía. Ese es un problema relacionado con el capitalismo tardío. Hay oligarquía. Oligarquía, que es otra cosa. Incluso personas que están en la actividad económica burguesa tienen cabeza política oligárquica. Para ese sector, para universidades, bloques empresariales, el mundo de los partidos, Bukele es una amenaza. ¿Y por qué? Uno, porque Bukele tiene capacidad crítica, y lo que dice Bukele es lo que la gente está pensando, aunque no lo puede decir. Bukele lo dice. Por eso es amenaza. Segunda razón, porque Bukele se enfrenta a ese bloque de partidos políticos corruptos y ladrones que hacen negocio de la política. Cuando él se enfrenta a ese bloque, entonces es enemigo. Tercero, porque Bukele plantea la necesidad de transformaciones en la vida de la gente, que es la vida de la sociedad. Aquí establezcamos la diferencia entre cambio y transformación, que no es lo mismo. El cambio es afuera, el cambio es exterior, el cambio es mínimo. Hoy cargo yo esta camisa negra, en la noche puedo cargar una camisa blanca y yo soy el mismo. Ese es el cambio. El cambio es cuantitativo, pero la transformación es de adentro para afuera y de abajo para arriba. La transformación es cualitativa. Cuando vos te transformás,
no se te mire en la cara, se te ve en el pensamiento, tus ideas. Esa es la transformación. Bukele en sus opiniones expresa la necesidad de esa transformación. Una cosa más, los dos partidos grandes se han puesto de acuerdo, han negociado 4 cosas. Primero, que el enemigo a derrotar es Bukele. Y la decisión es librarse de él en el Tribunal Supremo Electoral. Segundo acuerdo, la campaña electoral será sin ataques de uno al otro y del otro al uno. Así como están haciendo la campaña, vos estás viendo esa campaña, nadie ataca a nadie. Sí, los dos han hecho bien las cosas. Y la campaña es una campaña ligera. Este es el acuerdo, el segundo acuerdo. Campaña ligera, basada en la publicidad. Tercer acuerdo, campaña electoral sin política. Sin política. Pero una campaña de mercadotecnia. Todo es mercado, todo es técnica de mercado, en donde se ofrece una mercancía. La mercancía son los candidatos, y los candidatos son buenas personas, sí, son gente simpática, es gente lectora que lee hasta cuando van manejando. Increíble que cada año leen una gran cantidad de libros. Claro. Ese es el tercer acuerdo, campaña de ese tipo. Cuarto acuerdo, nadie va a perseguir a nadie. Gane quien gane, nadie va a perseguir a nadie. Y el presupuesto del país asegurado para que gane quien gane, tenga pisto siempre. Estamos hablando de préstamos de miles de millones de dólares. Préstamos que todos vamos a pagar. Ese es el acuerdo. Y un acuerdo es referido a Bukele. Esto significa que la pelea no está fácil. Van a tratar de limpiar el camino. Limpiar el camino. Hay que saber esto. Hay que saber esto para estar preparado ante cualquiera de esas eventualidades. Y la otra que dijiste vos. La otra, ya quizá de una manera un poquito más concisa, perdón, pero sí. La figura de Carlos Callejas, ¿será una figura de renovación o simplemente un instrumento? El Carlitos es comerciante, claro, y el comerciante es el que vende cualquier cosa. A mí, por ejemplo, si me dicen que venda algo, jamás, nunca se me pierde la mercancía. ¿Sí? El Carlitos no. El otro candidato es industrial, Javier. Eso se llama sectores de las clases dominantes, económicos, sectores económicos diferentes. Parece que el que va a ganar es Carlitos, porque Carlitos tiene el apoyo de el aparato del partido. Carlitos tiene una cabeza gringa. Parece que está nacido en los Estados Unidos y formado en los Estados Unidos. Ojo, el tema Estados Unidos para nosotros es un tema fino, muy fino, pero no porque hayan 3 millones de nosotros allá, no, sino porque es el imperio y nosotros somos periferia.
y en relación con ese centro. Y la política que adoptemos debe ser muy inteligente. El Carlitos tiene justamente esa formación. Ahora, ¿puede Carlitos ser un renovador? No, perdóname, Carlitos, si vos estás oyendo. Has de estar oyendo el Carlitos porque tiene alta tecnología. No, es que eso de ser renovador requiere una cabeza subversiva. Sí, es que la renovación es la negación de varias cosas y la afirmación de otras cosas. Ojo, todos los seres humanos somos subversivos. Los únicos que no son subversivos son los otros animales. ¿Y qué es la subversión? La subversión es el afán, la actividad, las acciones que hacemos los seres humanos para mejorar nuestra vida, para elevar la calidad de la vida. En eso consiste la subversión. Cuando vos te matriculás en un centro educativo, esa es una decisión subversiva. ¿Y por qué lo haces? Para mejorar tu vida. No es una mala palabra, no hay de aquel que no sea subversivo. No creo yo que en Arena haya fuerzas interesadas en la renovación. No, nosotros sí estamos interesados en esa transformación. Nosotros sí. Y hemos de trabajar en un programa mínimo de gobierno, que recoja los problemas más urgentes, los más urgentes. El agua, la agricultura, reforma de salud, reforma educativa, reforma tributaria, la política de vivienda, una política ambiental sin falta. Para nosotros, el país geopolíticamente más importante se llama Honduras. Honduras. No le demos mucha vuelta, es Honduras. Estados Unidos es el toro que hay que torear, es otra cosa. Es el toro que hay que torear, pero vital para nosotros, Honduras, no lo olviden, por favor. El río Lempa, que es el único río de nosotros, tiene unos 30 años de vida. ¿Y qué va a pasar cuando ese río deje de funcionar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Es de empezar a ponerle coco a eso. Pero ese es otro tema. Sí. Bueno. De repente podrían quedar muchos cabos sin atar, ¿verdad? Pero nada del tiempo, quisiera que nuestro compañero y amigo, el ingeniero Rogelio Rivas, iniciara su intervención, ¿verdad? Hablando acerca de nuestro movimiento. Rogelio. Buenas tardes, tengan todos nuestros amigos de San Vicente. Gracias por el recibimiento, gracias por el almuerzo, Oscar Merino y su equipo, que también es gracias a ellos esta actividad. Antes de iniciar mi participación, me gustaría que escucharan el saludo que el señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, les envía, y luego nosotros comenzamos conversando de qué se trata nuestro movimiento. Por favor, escuchamos el saludo. Un saludo a todos los amigos de Nuevas Ideas San Vicente, que están reunidos allá, tan lejos y tan cerca de aquí, de San Salvador. Creo que nadie puede negar la velocidad con la que está creciendo este movimiento. Un movimiento que ya tiene representación en todos los rincones del Salvador. En cada uno de los lugares donde vamos del Salvador vemos que ya hay un grupo de nuevas ideas. Y no solo en El Salvador, sino en todos los lugares alrededor del mundo en donde hay salvadoreños. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, incluso en las Islas Fiji. En solo unos meses, nuestro movimiento es ahora ya más grande que Arena y que el FMLN juntos. Y de acuerdo a todas las encuestas de opinión serias, duplicamos en intención de voto a todos los partidos tradicionales. Incluso quintuplicamos al FMLN.
Muchos se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este movimiento crezca tan rápido? ¿Cómo es posible que mientras otros partidos llevan más de 3 décadas organizándose no logren llenar ni un 1% de lo que nosotros logramos concentrar en lugares lejanos, como Los Ángeles o Washington, o cercanos como la UES, la Plaza Salvador del Mundo, la Plaza Gerardo Barrios, o el evento que tuvimos en Morazán, o el que tendremos mañana en San Miguel? No lo entienden, porque están acostumbrados a que una cúpula llegue a dar órdenes, no están acostumbrados a que la gente se autoorganice, que un movimiento crezca por sí mismo, de una manera natural y orgánica, que nazca y se fortalezca de la misma población, la misma que ya está harta y cansada de Arena y del FMLN. Y ahora están ustedes allá en San Vicente, organizando el territorio, haciendo valer su derecho a tener un mejor país y a cambiar de verdad. Un abrazo, amigos de San Vicente. Estoy seguro que nos vamos a ver pronto y sigamos avanzando de las buenas ideas. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, ya lo escuchamos. Muy pronto esperamos, de acuerdo a la organización que ustedes tengan aquí, poder tener al futuro presidente con nosotros aquí en San Vicente. Yo creo que después de haber escuchado la cátedra que nos dio Dagoberto Gutiérrez, un excelente político salvadoreño, me aclaró que no es analista, él es político, y es un excelente político. Y yo les pregunto, ahora que saben ustedes que el voto es un instrumento político y que es un instrumento táctico, el próximo 4 de marzo les pregunto a ustedes, ¿cómo ocuparán ese instrumento político? Exactamente. Tenemos que organizarnos, a pesar que decir esto tendrá un costo político para mí, no me importa, pero tenemos que organizarnos para que el Tribunal Supremo Electoral deba volver a convocar a elecciones y poder demostrar nosotros, el soberano, como dice Dagoberto, el poder que tenemos sobre las nuevas empresas privadas que son Arena y Arena 2.0. Ese es el verdadero reto y desafío que tenemos nosotros de cara a las próximas elecciones. Y por supuesto, como ya nos lo aclaró también don Dagoberto, que como es un instrumento táctico, lo ocupemos masivamente en febrero del 2019, porque serán en febrero del 2019, por si hay una segunda vuelta, que yo estoy seguro que no la habrá, que como movimiento Nuevas Ideas, y que próximamente seremos un partido político, derrotaremos, como dicen las encuestas, todas las encuestas de opinión pública, derrotaremos a Arena y a Arena 2.0 en primera vuelta. Pero el alcalde desea también transmitirles a ustedes, a través de este servidor, que debemos, de los 13 o 14 municipios que son en San Vicente, 13, debemos de organizarnos en cada municipio, en cada barrio, en cada colonia, como movimiento Nuevas Ideas, y pronto, al estar organizados los 13 municipios, poder traer a Nayib con ustedes a un evento masivo, a un evento público, como lo tendremos el día de mañana, 4 de febrero en San Miguel, en el cual todos ustedes están cordialmente invitados y los esperamos ahí. Este servidor, después de la reunión, sale para San Miguel a reunirse con el equipo de Nuevas Ideas de San Miguel y con el emisario de San Miguel, que es un joven, Alejandro Vázquez, justamente para terminar de afinar el evento del día de mañana. Y un evento que desde ya están intentando boicotear nuestra actividad, ya que Arena 2.0, o sea, el FMLN, quiere también montar una actividad paralela a la nuestra. Pero eso no nos vaya a intimidar y, por supuesto, vamos a estar ahí alrededor de 10,000 personas junto al futuro presidente de la República en esa actividad. Así que quedan cordialmente invitados. Pero como les decía, nuestro trabajo aquí en San Vicente debe ser la organización, como lo dijo Dagoberto, la formación, para poder incidir en las elecciones del 2019. Pronto también
les pido de favor que estén pendientes de las redes sociales de Nayib, ya que en esos días nombrará más emisarios para los diferentes departamentos del país, porque solamente ha nombrado 3 emisarios departamentales, que es el de San Salvador, La Libertad y San Miguel. Aún falta nombrar todos los demás emisarios en los diferentes departamentos, que será gente joven, proactiva, visionaria, de un currículum probo, con capacidad, como él lo ha manifestado en sus redes sociales. Así que a mí me gustaría quizás quedarme hasta aquí, pero me gustaría interactuar con ustedes, porque sé que tendrán muchas preguntas de cómo organizar el movimiento, cuál debe ser el mensaje que tenemos que transmitirle a la gente en las comunidades, en los barrios, en las colonias. Así que me gustaría escucharlos a ustedes, porque también, al menos para nosotros, son insumos importantes saber qué es lo que están pensando ustedes aquí como San Vicente. Me quedo yo hasta aquí. Por favor, si pueden darle micrófono a las personas, y me gustaría tener un contacto con ustedes. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Ingeniero, yo creo que este movimiento debería de dar a conocer la filosofía propia de esta organización, el orden territorial y el orden propiamente así político a donde vamos. Digo yo, a donde vamos, porque este movimiento se va a hacer grande, Entonces, esto necesita de que tenga un orden territorial, tenga un orden filosófico para que todos nosotros entendamos hasta dónde vamos, para que se los haga más fácil. Y el orden territorial, porque el orden territorial es el que da más empuje para que todas las personas se puedan organizar. Decía Henry Fayol, toda empresa necesita de un guía, necesita de un representante, y que debe estar diseminado en todas las empresas para que esto pueda seguir adelante. Así se puede hacer con toda esta organización. Gracias. Bueno, el orden creo que ya Nayib lo estableció. Este es un movimiento horizontal que solamente tendrá emisarios, y que el emisario no será en ningún momento jefe de ustedes, ni tampoco va a incidir en ustedes de cómo se deben de organizar. El emisario será nada más el canal de comunicación entre ese departamento y el alcalde de manera directa. Este es un movimiento horizontal, donde ustedes no tendrán jefes. No es como los partidos políticos, que obedecen a una cúpula, y la cúpula baja los lineamientos de cómo debe de articularse el trabajo en el territorio. Aquí no. Aquí cada departamento, cada municipio incluso, será libre de optar por la forma de organización que más le convenga a ese territorio. La guía la establece Nayib en su Facebook, en su Twitter, en las redes, en los medios que ocupamos nosotros para poder divulgar esta información, y ahí está claro cuáles son los lineamientos y cuáles son las líneas que llevamos. Y no está tan lejos lo que acaba de explicar Dagoberto, que es la nueva forma de hacer política. Esa es la visión que debe de tener este movimiento. ¿Otra pregunta? Sí, vamos a ir en orden. Vamos a ir por acá, después vamos a ir con el compañero acá, después por acá. Tengan muy buenas tardes. Primero, felicitar, digamos, a este movimiento de acá de San Vicente, que pues se le ve la actividad que ellos están desarrollando. Me parece excelente el trabajo que están haciendo. Felicitar también al gran maestro Dagoberto Gutiérrez. Yo soy un fiel seguidor de los programas de él en televisión. Es una persona altamente capacitada en todos los temas que se le quieran preguntar, y pues yo pues soy una persona fiel seguidor de él, porque me parece una de las personas más sensatas, más cuerdas, y con un pensamiento realmente moderno, transformador, que eso pues yo sé que le ayuda al país. Felicitar también a este movimiento de nuevas ideas, pero yo realmente tengo dos inquietudes. Primero, usted dijo, ingeniero, pues de que cuando usted le dijo a las personas que cómo se va a votar este 4 de marzo, ustedes andan pidiendo que se anule el voto. ¿De acuerdo? Si más o menos se logra la finalidad
de lograr la mayoría de los votos nulos, ¿cuál es el objetivo de pedir que el Tribunal Supremo Electoral convoque a una segunda vuelta? O sea, ¿qué es lo que se persigue con eso? Esa es una de las cosas. La otra es, si políticamente hablando, Nayib Bukele está totalmente desligado del FMLN, o si es, digamos, como una de las estrategias que siempre se han utilizado como para poder seguir engañando al pueblo. Todos los que estamos aquí es gente que ya no toleramos la situación actual política que está viviendo el país, porque estamos cansados de escuchar más de lo mismo. Entonces, más o menos esas son mis inquietudes y quisiera saber cuál es la posición oficial de Nayib a través de ustedes. Muchas gracias. Bueno, la posición oficial solo la puede tener él, ¿verdad? Yo nada más solo soy un representante de él este día aquí ante ustedes. Mire, definitivamente, show político, el show político que montó el FMLN ante la separación de él del partido, definitivamente hay una ruptura total. De hecho, él se declaró alcalde independiente inmediatamente esa misma noche que fue expulsado. Y cuando anunció él, a través de las redes sociales, cuál era la intención de él, dijo que era buscar la presidencia de la República bajo el movimiento Nuevas Ideas, y que este movimiento Nuevas Ideas podría llegar a convertirse en un partido político, que al final ese es el fin que buscamos. Pero como lo dijo Dagoberto también, vamos a enfrentarnos a una alianza entre partidos políticos, lo que tienen como fin ambos partidos impedir que se inscriba un partido político al cual pueda llevar al alcalde, al actual alcalde, Nayib, a la presidencia. Pero tenemos otros planes y otras rutas a seguir en caso que eso llegase a suceder. Entonces yo no veo ya ningún vínculo, además se lo puedo asegurar categóricamente que no hay ningún vínculo, ni es una estrategia electoral el que el FMLN haya expulsado a Nayib Bukele, eso así lo es. Y lo que dije es, al final, el voto, cuando usted está en la urna, el voto es libre y cada quien ejerce ese instrumento político como le parezca. En el caso mío, yo anularé mi voto, al final es una forma legal de hacerlo y estoy en todo mi derecho de hacerlo, y cualquiera que esté aquí está también en todo su derecho de hacerlo, y esa es una muestra, al anular el voto, es una muestra de repudio a los partidos políticos que actualmente están ahora en la Asamblea Legislativa y al partido del gobierno, al partido que está en turno, es justamente eso. Bueno, pedirles a las personas que se encuentran allá atrás, que les está pegando el sol, por favor acomodarse más al frente. Bueno, también pedirles a las personas que hagan preguntas bastante concisas, que no se extiendan mucho y que vayamos directo al grano. Perdón, Juan Carlos, antes que nada, Dagoberto quiere intervenir ahorita. Ok, perfecto. La clave son las preguntas de ustedes. Esa es la clave. Las dudas que ustedes tengan son claves. La duda es un recurso intelectual, hay de aquel que no dude. Y aquí hay una pregunta sobre el voto nulo. ¿Y para qué? Es que ocurre de que en eso de votar hay niveles en la conciencia política del pueblo. Y el nivel más alto es la anulación del voto. Porque en ocasiones viene la votación y yo me voy para la playa. Claro, eso no es dejación, no es que el tema no me importe, no, es una actitud política. Ya yo me voy para la playa. Pero hay otra actitud en donde yo voy a la urna y anulo. Fíjense que la ley electoral, cuando legisla el voto nulo, lo hace como problemas de procedimiento. Dicen, el voto es nulo cuando vos marcás
y la rayita tuya entra en la banderita del otro. La ley no concibe la posibilidad de que vos anules el voto como rechazo a toda esta situación. Y ese es el significado del voto nulo. En ocasiones la gente en la papeleta le pone cosas, le pone ladrón. El código dice en el último número, cuando se use frases obscenas, dice, frases obscenas. Pero cuando vos anulás el voto, estás rechazando todo esto, todo este orden. Ese es el valor político del voto nulo. Ese es el valor político. Es la actitud de la persona que se está pronunciando y se está definiendo. Tiene una gran importancia. Por eso el Código Electoral dice, cuando el número de votos nulos y de abstenciones supere a los válidos, el tribunal deberá declarar nula la elección. Claro. Y si hay una coyuntura en donde los votos nulos superen a los válidos, esa es una victoria increíble. Ese es el valor del sentido. Sí. Muy bien. Qué buena pregunta. Claro. Eso de nuevas ideas es una gran provocación. Porque las ideas de nosotros tienen siempre bases materiales. Las ideas no son como pajaritos colgados en sus jaulas en un gran salón oscuro. No. Las ideas de uno tienen una base material, porque son las condiciones materiales de existencia las que determinan tu conciencia. Por ejemplo, si yo soy hijo de un banquero, ¿cómo pienso yo? Como banquero. Claro. Si yo soy hijo de un gran industrial, es decir, mis condiciones materiales de existencia son de un industrial, ¿y cómo pienso yo? Como industrial. Las ideas tienen entonces una base material. Cuando decimos nuevas ideas, estamos diciendo nuevas condiciones materiales de existencia. Eso estamos diciendo, que son las que producen las nuevas ideas. Claro. Y eso tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la dignidad de la gente, tiene que ver con la ciencia, la tecnología. Nosotros debemos construir una agricultura con mucha técnica que nos asegure los frijoles que nos comemos. Mira vos cuando le estamos comprando los frijoles a Etiopía, es una ofensa. ¿Cómo es que no podemos ni producir los frijoles que nos comemos? Y eso requiere una gran tecnología. No, pero es que tenemos que producir comida también para vender a los otros. Nuevas ideas tiene que ver con eso. Ahora bien, la base de todo eso es la tecnología. No. La tecnología es un instrumento al servicio de nosotros, pero no nos sustituye a nosotros, no. Y no todos los problemas se resuelven con tecnología, no, ¿qué va? Es el ser humano, somos nosotros los que hemos de aprender a usar tecnología para resolver los problemas. Es el tema de las computadoras. La computadora debe estar al servicio de nosotros, pero no nosotros al servicio de las computadoras.
Es el problema de los celulares. ¿Quiénes necesitan celulares? Y todos necesitamos celulares. No, hombre, no, hombre. ¿Y los celulares comunican? No. Los celulares te contactan. Eso es diferente. Es tecnología. Y miren ustedes, hoy hay celulares que te cuentan chistes. Te cuentan chistes. Entonces, vos estás riéndote vos solito ahí. Y el chiste es como el chambre. ¿Qué es el chambre? Es lo que produce una sociedad cuando es una sociedad sin información. El chambre es la información producida por la gente que no tiene información. Es un producto antropológico maravilloso. ¿Cómo se llama el chambre cuando se extiende? Rumor, rumor. ¿Y cómo dice la gente cuando se refiere a un rumor? Dice, por ahí anda un ronrón. Mira qué maravilloso. Un ronrón. ¿Y todo el chambre es falso? No. ¿Y todo el chambre es cierto? No. Hay una frontera. Así es la tecnología. La vamos a poner al servicio de nosotros. Nosotros somos gente, muchachos y muchachas inteligentes. Pero no debemos poner esa inteligencia para las universidades gringas. No, hombre, para resolver nuestros problemas. ¿Qué hacer con la pulpa del café? ¿Qué hacer con la basura? Es un problema de tecnología. Por ahí va la cosa. Por ahí va. Y hemos de saber matemáticas, física. Y hemos de estudiar todos los días. Que viene el 24 de diciembre, vos debes estar estudiando. Que viene el 31 de diciembre, vos estudiando. El 1 de enero estudiando. Ay de aquel que no estudie. Vamos a tener el nombre, lo vamos a colgar del palo de mango más alto. Bueno, nosotros continuamos, le vamos a dar la palabra. Tengan todos muy buenas tardes. Dagoberto, yo tengo muchas dudas y no estoy muy al día. ¿Cuál es el problema que nos está representando Honduras con respecto al río? Ahora, la otra pregunta que yo quiero saber es, la última vez que leí el Código Electoral en el capítulo 10, literal D, con respecto al voto nulo y abstenciones, yo creo que a la mayoría lo tenemos claro, pero si más lo recuerdo, Dagoberto, no me acuerdo en qué parte del código dice que solo los partidos políticos pueden pedir la anulación de unas votaciones locales o nacionales. No sé si eso ya lo modificaron o qué. Yo creo que ese instrumento político de la oligarquía nos está haciendo pedazos. Gracias. Lo de Honduras y el río. Vos te referís a Río Lempa, ¿verdad? Es que miren, en el planeta hay cerca de 250 ríos transnacionales. Es decir, que nacen en un país, recorren otro y terminan en otro. El Lempa es uno de ellos. El río Lempa es el río más caudaloso que desemboca en el Océano Pacífico. Es un río chiquito, pero en el Pacífico es el más caudaloso. El problema es que nace en Guatemala, nace en Esquipulas y atraviesa un pedacito del territorio de Honduras y entra a nuestro país por Citalá. Bueno, tenemos dos problemas. En Guatemala opera una mina de oro. La mina de oro, ustedes saben, usa mercurio para el procesamiento del metal. Y ahí tenemos dificultades. En eso se ha movido la Cancillería un poco. Y el movimiento de lucha contra la minería metálica un poco se ha resuelto.
Pero luego han habido circunstancias donde también del lado de Honduras ha habido contaminación. Un lío, porque para Honduras el río Lempa no vale nada, que ellos tienen otros ríos hermosos, lagos grandes, pero para nosotros es todo el río Lempa, es todo. Eso se resuelve a través de negociaciones finas. Honduras debe tener salida al Océano Pacífico. ¿Vos sabés que Honduras no tiene salida al Océano Pacífico? El Golfo de Fonseca se llama Bahía Histórica. Esto quiere decir que la regulación jurídica del Golfo es especial para el Golfo. No hay otro caso parecido. El Golfo de Fonseca tiene 30 millas de extensión y tiene 3 dueños. 3 dueños. Entonces las fronteras son bien pegaditas, bien pegaditas. Y Honduras solo tiene las aguas de su mar territorial. Ya al entrar a las aguas del Golfo, esas se llaman aguas de soberanía compartida. Ahí no se mete Honduras más que para la pesca y puede llegar hasta la línea de cierre, pero no se mete más allá porque esas son aguas de El Salvador. Ese es un gran lío. ¿Por qué no se mete Honduras en el puerto de la Unión? Es porque para que entren productos hondureños debe pasar por aduana. Son extranjeros. Ese es el lío. Ahora, y lo otro es que los partidos políticos tienen el monopolio. Ellos tienen el monopolio, seguro. Dale vos. Muy bien. Bueno, como la tarde nos va avanzando, las preguntas se van haciendo más y más, vamos a tener más espacios abiertos al público. Vamos a dar apertura a la última pregunta, debido a cuestiones de tiempo que muchas personas se tienen que trasladar a diferentes puntos de San Vicente. Buenas tardes. Yo lo que les digo a todos los aquí presentes es que tengamos mucho cuidado con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la criolina, el ajac, el jabón de cuche, que limpian lo que dice la derecha, ¿verdad? Entonces, pues, es necesario por lo siguiente, porque aquí se han dado buenas y nuevas ideas, pero ¿qué tal si el otro sector que tiene las viejas ideas y cada vez más son más y más y más, y nosotros con poquito, ¿quién va a ganar? Solamente eso. Muy bien. Bueno, en estos momentos el equipo de coordinación Bueno, en estos momentos el equipo de coordinación, vamos a transmitirle algunos comentarios. Por ejemplo, mañana tenemos, como ya lo mencionó el político Dagoberto Gutiérrez, ingeniero Rogelio Rivas, mañana tenemos la visita a San Miguel. Bueno, Nuevas Ideas, San Vicente hará presencia en San Miguel. ¿Cómo está la situación? Muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿qué va a pasar? ¿A dónde está la excursión? ¿De dónde saldrán? Bueno, comunicarles que Nuevas Ideas San Vicente es un grupo de personas de buena voluntad que ha nacido la necesidad de cambiar el rumbo del país. ¿Cuáles son los dos objetivos que tenemos nosotros como Nuevas Ideas según nuestro alcalde de San Salvador en estos momentos y candidato a la presidencia por el movimiento Nuevas Ideas? Bajo el eslogan, hagamos historia. ¿Quiénes de todos los que están aquí quieren hacer historia en el país? Todos. Eso es así. Así es que comentarles que debido a las condiciones que tenemos, nosotros como movimiento Nuevas Ideas San Vicente, estamos realizando diversas actividades. ¿En qué consisten estas actividades? Primeramente, y siguiendo la línea de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, en los United States, ellos organizan carneadas, eventos, se juntan en un parque, recogen fondos y de cierta manera costean sus actividades y nos ayudan directa o indirectamente a nosotros.
De la misma manera, Nuevas Ideas San Vicente tiene a la venta camisas con un valor simbólico. No es solamente la camisa, sino cada persona es un pequeño aporte que hace al movimiento Nuevas Ideas. De igual forma, el día de mañana tenemos la excursión a San Miguel. No es una cuota que se cobra por el bus, sino es una colaboración simbólica, la cual tiene una donación de $3. Entonces, nosotros decimos esto para que no se vaya a malversar la información o que alguna persona diga, pero están cobrando. No, es una colaboración. Lo digo así literalmente, es una colaboración, que todo aquel que vaya va a colaborar directamente con el movimiento Nuevas Ideas San Vicente, que es del pueblo hacia el pueblo. Ahí estamos. Así es que me voy a dar en